Hola, bienvenidos a nuestro canal de la Vida Verdadera. Nos alegra que estés aquí para escuchar la predicación de la Palabra de Dios y te animamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más recursos bíblicos y mantenerte conectado con nosotros. Que estés bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas 4, del 1 al 7. Gálatas 4, del 1 al 7. Gálatas 4, del 1 al 7. Y por favor sigan con su vista la lectura. Y este va a ser nuestro texto para el día de hoy. Gálatas 4, del 1 al 7. La palabra de Dios dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vamos a orar. Alabado Señor y Padre, llegamos al momento de la predicación de tu palabra. Señor, tú has determinado que es el principal medio de gracia, por el cual convierte los corazones, Señor, pero también consuelas y das edificación a los creyentes. Padre, que en este momento solamente sea tu palabra proclamada y que podamos ser confrontados por ella. Porque todo lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que vimos la vez pasada. Y esto siempre para traerlo a la mente y saber, ver pues esta continuidad que vamos viendo en Gálatas. La vez pasada vimos y pusimos de título ¿para qué sirve la ley? Y vimos primeramente que la ley no invalida la promesa. Desde el Antiguo Testamento, desde que se dio la promesa en Génesis 3, tenemos que la ley solamente es un sirviente, vamos a decirlo así. Está por debajo de la promesa, no la invalida. Porque es la misma promesa dada a Adán, es la misma promesa dada cuando fue con Noé, cuando fue con Abraham, cuando fue con Moisés, cuando fue con David, y en el cumplimiento que es Cristo. Entonces, ¿por qué estamos hablando nuevamente de esto? Porque ¿qué sucedía nuevamente con los Gálatas? Ellos creían, o estaba introduciéndose esta enseñanza, de que somos justos delante de Dios por el cumplimiento de la ley. Pero como ya lo vimos también en el orden de culto, cuando leímos lo que es Romanos, ahí también el apóstol Pablo dice lo mismo. Nadie es justificado delante de Dios por las obras de la ley. Y lo que estaba nuevamente sucediendo en Galacia era que estos judaizantes decían, sí, eres un creyente en Cristo, solamente en Él, ¿ok? Pero tienes que cumplir con la circuncisión. Tienes que cumplir con las leyes acerca de los alimentos. Tienes. Entonces estaban de alguna forma haciendo o sumándole a la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que ya había cumplido. Por lo tanto, es que aquí el apóstol Pablo, en lo que vimos la vez pasada, era que tiene que realmente darle el contexto real a la ley. ¿Por qué necesitamos la ley? Pues primeramente para mostrarnos nuestro pecado. ¿Cómo conocemos que somos pecadores? Por medio de la ley. Y no solamente es que nos va a mostrar nuestro pecado, porque acuérdense que si nada más nos quedáramos ahí,
pues sería una desesperanza, ¿no? Porque ¿quién va alguna vez a estar en una condición en la que diga, yo he cumplido todo? Porque la vez pasada mencionábamos acerca del joven rico que le dice a nuestro Señor Jesucristo, yo he cumplido todo esto desde mi juventud. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, y lo amó, ¿no? Dice la Escritura. Y lo amó y le dijo, pues no, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Y el joven rico se va triste porque tenía muchas posesiones. Y esto realmente lo que le muestra al joven rico era que su corazón estaba en otro lado. Su principal Dios no era el Dios vivo, único y verdadero, sino eran sus posesiones. Entonces nadie puede decir, yo he cumplido desde mi juventud. Por eso es que necesitamos la ley. Pero la ley, ¿a quién nos debe de dirigir? No dejarnos en esa situación, sino que nos lleva a Cristo. Nos muestra quién sí cumplió, que realmente es Él el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Cristo es el cumplimiento de la ley. Él no viene a anular la ley, sino que Él viene a darle cumplimiento. Y el apóstol Pablo menciona un ejemplo de cómo es que la ley va a mostrarse a nosotros, y esto es como un tutor, ¿no? Él habla acerca de que fue nuestro tutor hasta que vino Cristo. Claro, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento vemos a la iglesia como un niño, ¿no? Como un menor de edad que necesita ser guiado. ¿Por medio de qué? De la ley en cuanto a la ley ceremonial y a la ley judicial. Era un niño menor de edad. Por ejemplo, tengamos en mente a mi hijo. Por ejemplo, ¿qué tenemos que ver? Que él necesita instrucción. Todavía no llega a la plenitud de un hombre adulto, de un joven adulto. No, hay que irlo llevando. Entonces, de esa manera es que el apóstol Pablo habla acerca de los creyentes en el Antiguo Testamento. Era que tenían que ser llevados a Cristo, a la plenitud, al cumplimiento. Pero para esto necesita lo que es la ley. Y de otra forma, él ya dice que la circuncisión, porque era algo que los judaizantes estaban tratando de imponer a los nuevos creyentes, porque ya los nuevos creyentes, viendo a Jesucristo, y es lo que dice el apóstol Pablo, que fue presentado a ellos como si en ese momento ellos hubieran visto a Cristo crucificado. Entonces no tenían excusa. Sin embargo, los judaizantes lo que querían era, tienes que cumplir con la circuncisión. Entonces, el apóstol Pablo dice, no, la circuncisión en esa antigua dispensación era esa señal de la promesa. Y lo vimos en Abraham, como les dada esta señal, pero ahora en Cristo, dice, ya son bautizados en Cristo. Entonces hace la transición del Antiguo Testamento, siendo la circuncisión, la señal del pacto, es ahora el bautismo. Ya no hay necesidad de un sacrificio, ya no hay necesidad de un cordero para cual ofrecer este sacrificio, ya no hay que cortar el prepucio como tal era la circuncisión. Ya no, Cristo es el cumplimiento. Por lo tanto, no solamente es la señal del pacto la circuncisión, sino que también nos dice que ya es un solo pueblo. Ya no está el judío por un lado y ya no está el griego por el otro. Y esto, que de alguna forma uno diría, bueno, ¿por qué tiene que ser tan enfático nuevamente? ¿Por qué es como repetitivo en alguna forma? Porque si, por ejemplo, el apóstol Pedro cayó en ese error y cayó en esa hipocresía y arrastró a muchos hermanos con él, ¿cuánto no nosotros? ¿Cuánto no nosotros pensar que a la distancia ya no necesitamos de alguna forma recordar eso? No, el apóstol Pablo es enfático con ellos y les dice, oh Gálatas, insensatos, ¿no? Les llama la atención. ¿Por qué? Porque ya Dios ha hecho de dos pueblos, hizo uno. Es una sola iglesia, un solo pueblo. Claro, en la antigua dispensación estaba confinado solamente a un pueblo como tal, a los israelitas. Pero acordémonos que la promesa era a todas las naciones. ¿Dadas en qué? En Abraham. Era simplemente una administración de esa maravillosa promesa hecha a Abraham. Y por lo tanto, ya no hay ley ceremonial, ya no hay ley civil. Y continúa diciendo que, pues bueno, si somos hijos de Abraham, por la fe somos
herederos. Y hablábamos acerca de esta situación en la que la tierra prometida a Abraham era simplemente un tipo, era simplemente una figura de qué, de lo que Cristo tendría que, y más bien recibiría por lo que hizo, que es que la vida eterna para sus escogidos. Por lo tanto, teniendo ya ese contexto, pareciera ser que el apóstol Pablo sigue siendo algo enérgico, pero pasa a ser que ahora nos va a dar un consuelo. Porque no solamente va a ser que somos justificados delante de Dios y pone este panorama acerca de un, vamos a decirlo así, de una sala jurídica, se me fue el nombre, de un tribunal, vamos a decirlo así. No solamente es esa figura, en la cual vemos a un juez y vemos la ley plasmada de un lado y pues que no somos, nunca vamos a estar a ese estándar y el abogado que tenemos en Cristo y esta situación a veces a lo mejor áspera, sino que más bien no solamente se queda ahí, sino que nos va a mostrar a Dios como un Padre, porque nos adopta. No solamente nos justifica, no solamente nos declara justos, sino que nos adopta en la familia de Él. Por lo tanto, vamos a nuestro texto del día de hoy. Y en los primeros versículos vamos a tener esta situación en la que vuelve a utilizar el apóstol Pablo esta ilustración del niño y cómo tiene que nuevamente repetir la situación. Y dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Por lo tanto, vuelve a utilizar esta ilustración de niño. Y esta ilustración de niño en cuanto a la antigua dispensación, en cuanto a Israel del Antiguo Testamento, de cómo era un niño que debía ser instruido y llevado a Cristo. Todo prefiguraba a Cristo. Por lo tanto, él empieza a decir que bueno, como a un niño, en el cual el padre, cuando deja una herencia, pues no difiere de nada de un esclavo. ¿Por qué? Porque necesita que alguien lo guíe. Y de alguna forma, ¿qué está mencionando aquí en cuanto a la esclavitud? Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿A qué se refiere con esto? A que todos, antes de Cristo, estábamos bajo un pacto de obras. En el sentido de que todos buscamos cómo agradar a Dios en nuestros propios términos. Cómo nosotros podemos aumentar algo o dar algo para que Dios nos acepte. Sin embargo, era la mala interpretación que estaban haciendo estos gálatas y los fariseos y todos los querían introducir esta falsa enseñanza. El apóstol Pablo dice, no es así. Antes estábamos en esa situación, pero en la venida de Cristo ya hemos llegado a la plenitud, ya hemos llegado al conocimiento de Él. Por lo tanto, en los versículos siguientes dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y vamos aquí a desmenuzarlo un poco para entender a qué se está refiriendo. Primeramente, está hablando nuevamente del decreto eterno de Dios. Por lo que él dice, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios había determinado en el plan eterno que vendría su Hijo a salvar a su pueblo. Y esto lo vamos a tener en Hechos 2. Vámonos a Hechos 2. Hechos 2, 22, 24. Hechos 2, 22, 24. Si me acompañan con su vista. Dice, Hechos 2, 22, 24. Aquí dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado
por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Nuevamente, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte de nuestro Señor Jesucristo ya estaba en el plan eterno. No fue un plan B, como algunos dicen. No fue como otros dicen, en el Antiguo Testamento eran salvos por obras. No. Era un solo evento, una sola salvación en Cristo. Pero esto ya determinado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, también podemos ver en Isaías 7, Isaías 7, Isaías 7, versículos 13 al 15. Isaías 7, del 13 al 15. Sigan con su vista. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo bueno y desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces, nuevamente vemos que desde el Antiguo Testamento está ¿qué? Prefigurado, anunciado la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en este Dios envió a su Hijo, trae a nuestra memoria, trae a nuestra mente, pues el pasaje que todos conocemos, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Por lo tanto, no cabe duda que en esta promesa la ley no lo abroga. Entonces, por lo tanto, el apóstol Pablo nuevamente es enfático en esto y a nosotros a la distancia también. Y por lo tanto, vamos a ver que en la siguiente frase del versículo dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto lo conocemos teológicamente como se llama la humillación de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, siendo la segunda persona en la Trinidad, toma una naturaleza humana. ¿Y esto para qué? Para salvar a los suyos. Pero de alguna forma deja su prerrogativa divina y se somete a sí mismo bajo la ley. Y para esto me gustaría ilustrarlo con lo que nosotros confesamos. ¿En qué consiste el estado de humillación en la pregunta 46 del Catecismo? El estado de humillación de Cristo consiste en aquella baja condición en la cual por causa nuestra se despojó a sí mismo de su gloria, tomando para sí la forma de siervo, en la concepción, su nacimiento, vida, muerte y vida después de la, vida, muerte y la resurrección. Por lo tanto, ¿cómo se humilló Cristo a sí mismo en la concepción? Cristo se humilló a sí mismo en su concepción y nacimiento, en que siendo el Hijo de Dios desde toda la eternidad y estando en el seno del Padre, en la plenitud del tiempo, le agradó llegar a ser el Hijo del Hombre, hecho de una mujer de humilde condición y nacido de ella con diversas circunstancias mayores que un simple abatimiento. Pregunta 48. ¿Cómo se humilló Cristo a sí mismo en esta vida? Cristo se humilló a sí mismo en esta vida al sujetarse a la ley, la cual cumplió perfectamente al luchar con las indignidades del mundo, las tentaciones de Satanás y las debilidades de su carne, ya sean comunes a la naturaleza del hombre o las que particularmente pertenecían a su humilde condición. El dador de la ley, de los capítulos anteriores, del capítulo anterior, el dador de la ley se somete bajo la ley. Es el único que cumple la ley. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ustedes no pueden cumplir la ley. El único que sí puede
es Cristo mismo. Él se humilla a sí mismo al someterse bajo la ley por amor a los suyos. Por lo tanto, ¿para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, de alguna forma, quiero que volvamos a esta ilustración en la cual nos encontramos en un tribunal, ¿no? Entonces, no solamente tenemos a Dios el juez, no solamente tenemos el decálogo en el cual vemos la ley de Dios, y no solamente tenemos al abogado. Entonces, sí vemos la diferencia entre ser justificados. ¿Qué es ser justificados? Declarados justos, como si nunca hubiéramos pecado. Pero no por nosotros, sino por Cristo. Cristo, el que se somete bajo la ley, el que cumple la ley, lo que Él cumple es nuestro. Pero hasta ahí pareciera como una relación algo fría, ¿no? Una relación algo distante entre el juez de aquel lado, yo como el juzgado, el que estoy siendo juzgado, y el abogado ahí. Entonces una sensación hasta a veces fría. Pero no solamente eso. Es como si de repente el juez que está en ese estrado se bajara, llegara con nosotros que somos los que estamos siendo juzgados y nos abrazara. Y nos recibiera como sus hijos. Y ese hubiera, como si hiciera algo, es solamente una expresión verbal. Porque realmente nos recibe. Realmente no solamente salimos del juzgado y ya quedamos ahí en la calle, no. Nos recibe y nos lleva a su casa. Nos lleva con Él. Entonces estamos viendo cómo el apóstol Pablo ya de alguna forma dejó esa situación algo dura, ¿no? En la cual solamente estaba diciéndonos acerca de la ley, acerca del pecado, el ser justificados, y hace una transición a algo más personal. Ya no solamente algo externo a nosotros que es declarados, ser justos sí es parte de, pero también está esta parte de familia. El mismo juez se baja y nos dice, soy tu padre. Es nuestro padre en Cristo. Por lo tanto, teniendo esta ilustración, pasamos a los versículos siguientes que dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Cristo. De alguna forma, aquel juez, volviendo a esta ilustración, es como si saliera a las calles, enfrente de todo el público que está ahí, y dijera, él es mi hijo. Ella es mi hija. Así es la realidad. En Cristo somos sus hijos. Manda a su espíritu y llevamos su nombre. Por eso es que de alguna forma, cuando hablábamos o orábamos acerca de nuestras peticiones, tenemos esa confianza de que nos acercamos a Él como un hijo a un padre. Y por ejemplo, yo lo puedo ver de manera personal con mi propio hijo. Él cuando llega y me dice, papá, ¿me ayudas? Papá, ¿me das? Yo como su padre, claro que lo voy a hacer. Y si nuestro Señor Jesucristo nos dice también, ¿qué padre hay que si su hijo le pide algo, le pide un pan, le da una serpiente o le da una piedra, ¿no? No, si nosotros siendo malos podemos ser buenos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más Él no nos dará? Por lo tanto, me gustaría que nosotros resumiéramos esta parte de la adopción conforme a lo que declaramos que es. ¿Qué es la adopción? La adopción es un acto de la libre gracia de Dios en y por su Hijo unigénito Jesucristo, mediante la cual todos los que somos justificados, como ya lo mencionamos, sí es parte de la salvación el ser justificados, no solamente eso, sino que somos recibidos en el número de sus hijos.
Llevan el nombre de Dios en ellos. Se les da el espíritu de su Hijo. Están bajo su cuidado y gobierno paternos. Son admitidos a todas las libertades y privilegios de los hijos de Dios. Son hechos herederos de todas las promesas y coherederos con Cristo en gloria. Vuelve esta ilustración acerca de la herencia. Y cuando hay un testamento, la herencia pasa a ser de los hijos. Cuando no está el padre o la madre. De igual manera, todo lo que Cristo ha logrado es nuestro. Es nuestro. Y no solamente eso. ¿Cómo de alguna forma podemos saber si somos hijos de Dios? ¿Cómo? ¿Qué sucede cuando hay una situación fuerte? Una situación en la que estamos en una desesperanza, estamos en una tristeza, estamos ante un problema. ¿Cuál es nuestra primera reacción? ¿Qué hacemos? Clamamos a Dios. Pero no nos acercamos, oh Señor, todo. No. ¿Qué nace de nuestro corazón? Padre, ayúdame. Padre, ayúdame. Nos acercamos a Él como hijos al Padre. Esa es una de las primeras muestras que podemos tener de cómo sabemos que somos hijos, en la experiencia. Un no hijo no va a hacer eso. Lamentablemente no va a hacer eso. Por ejemplo, volviendo al ejemplo, cuando yo escucho a mi hijo que me dice, papá, sé que es mi hijo. Otro niño, lamentablemente, no lo reconozco. A mi hijo sí. A mi hijo sí. Cuando escucho su voz, sé que es Él. Así nosotros. De igual manera, ante nuestro Padre Celestial, Él nos conoce, Él nos escucha. Podemos tener esa tranquilidad, esa certeza. Por lo tanto, además de cómo saber que somos hijos de Dios, y todo siempre visto a la luz de Cristo, hay en nosotros un deseo de obedecer a nuestro Padre, de obedecer sus mandamientos en Cristo. Acuérdense que estamos ya en la parte de ser justificados, en la parte de ser ya adoptados como hijos, ya no fuera de Cristo, sino en Cristo. Podemos decir, queremos agradar a nuestro Padre. Está en nosotros ese deseo de solamente honrarle a Él. Claro, obviamente en nuestra todavía condición remanente de pecado que tenemos, imperfecta, sí, claro, nunca va a ser siempre al 100%. Claro, hay bajadas, subidas, bajadas. Pero nuestra principal motivación y pensamiento es, no le gusta a mi Padre. O sí le gusta a mi Padre. Lo hago porque me lo ha pedido. ¿Hay eso en nosotros? Segunda, podemos nosotros decir o podemos de alguna forma experimentar que amamos estar en la presencia de Dios por medio de su palabra, por medio de la oración. Podemos decir, hay gozo, por ejemplo, en leer su palabra. A veces puede ser mucha, a veces puede ser poca. Pero hay en nosotros ese anhelo de tener esa relación con Él por medio de su palabra, por medio de la oración. Otra, podemos de alguna forma experimentar que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y no quiero que se entienda en el sentido de que oímos una voz por ahí, ¿no? ¿Y ahora qué hago, Dios mío? No. Acuérdense que el Espíritu Santo habla por medio de la palabra. Estamos siendo guiados por la palabra. O sea, no tratamos de buscar una experiencia aparte de, como algunos grupos lo hacen, que quieren tener una experiencia en la cual sean guiados por una luz, vamos a decirlo así, o que escuchan o tuvieron un sueño por ahí, y eso es como la señal que, no. Ese sueño, esa experiencia, esa situación, cómo la palabra está por encima de ella. Cómo realmente la palabra arroja luz y somos guiados para eso. Porque eso es lo que sucede a veces. Lo que queremos es algo que no esté aquí, ¿no? De alguna forma queremos que nos digan esa voz audible. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, llegamos a esta carta o vamos a Efesios o tenemos, por ejemplo, las bienaventuranzas, tenemos la ley resumida en los 10 mandamientos?
Esa es la voluntad revelada de Dios para nuestras vidas, la palabra. Cuando nos dice a nosotros esposos, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. A veces no nos gusta escucharlo. O cuando dice acerca de los hijos, hijos, obedeced a vuestros padres. No nos gusta escucharlo, pero está ahí. Esposas, respeten, sométanse a sus maridos. No nos gusta escucharlo. Sométanse unos a otros. No nos gusta escucharlo. Amos, sean buenos con sus trabajadores, con sus siervos. Los que son jefes, los que tienen alguna situación, no les gusta escuchar. O los que estamos bajo autoridad en algún trabajo, en alguna situación, ¿qué sucede? No me gusta escuchar que debo de someterme a mi mal jefe, a mi jefe que no es tan bueno, porque yo considero que la palabra me está diciendo, sé un buen trabajador. Trabajas para Cristo. O si estás en autoridad, a los tuyos, trátalos bien. Entonces, buscamos de alguna forma tener esa experiencia, pero la palabra es clara. Es clara, y eso es a veces lo que no nos gusta escuchar. Pero una forma en la que podemos constatar que somos guiados por el Espíritu es que si vamos caminando conforme a ella. Y de esta manera vamos asegurando, confirmando en nuestro corazón que sí, somos hijos de Dios. Y por último, amamos a los hermanos. Nos amamos unos a otros, aunque a veces sea difícil y aunque a veces en la experiencia es difícil. Nos amamos unos a otros. En el fondo hay ese, es mi hermano en Cristo. Es mi hermana en Cristo. A pesar de las situaciones que tenga, a pesar de lo que presenta, hay en mí ese deseo de amarlo. Porque en un no creyente, en un no hijo de Dios, no va a haber. No va a haber, lo va a repudiar totalmente. A lo mejor sea de dientes para afuera, lo dirá, pero internamente no hay ese amor. Y si no hay ese amor por el hermano, como dice la palabra, no hay el amor de Dios, no conocemos a Dios. Lamentablemente, tristemente. Por lo tanto, podemos tener esa certeza de que no solamente somos justificados delante de Dios, sino somos recibidos dentro de su familia. Somos hijos de Dios por medio de Cristo. Vamos a orar. Alabado Señor Padre, gracias porque podemos llamarte Padre. Gracias Señor porque no solamente eres el juez justo, no solamente ahí, sino que en Cristo podemos como niños acercarnos al Padre, acercarnos a ti. Y tú Señor nos recibes, tú Señor nos escuchas, podemos descansar en ti, sabiendo que tú nos proteges cuando tenemos miedo, cuando estamos dudando, cuando caemos, tú nos levantas, Padre, como un Padre. Gracias, porque esa cercanía solamente es en esta relación maravillosa de pacto por medio de Cristo. Gracias, Señor, porque podemos clamar a ti, Abba, Padre, en esta cercanía a ti. Gracias, Señor. Y ya no solamente te vemos distante, no solamente te vemos, como algunos malamente dicen, ese juez gruñón en el cielo, ese Señor que... Eso es una caricatura, Señor, eso es blasfemo. No, Señor. Tú eres amor, tú eres como un padre. Y a los que han tenido una mala experiencia con un padre, Padre, tú nos muestras que no eres como ninguno de nosotros. Nos das la probadita, la posibilidad de imitarte, pero muy vagamente, de una manera muy imperfecta. Porque tu palabra dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, tú con todo me recogerás. Señor, en Cristo Jesús vemos quién es el Padre. Gracias por ello, Señor. Gracias, Padre, porque todo lo pedimos en su santo nombre. Amén.